Y vamos a otro tema, porque China anunció la exención de visado para los chilenos. Con esto, desde el próximo 1 de junio, los ciudadanos de nuestro país podrán ingresar al país asiático sin la necesidad de un visado para estancias de hasta 30 días. Queremos profundizar sobre este tema y vamos a tomar contacto con Claudia Labarca, de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y también investigadora del Núcleo Milenio Impactos de China en América Latina y el Caribe. ¿Cómo le va, Claudia? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tenemos un problema con el audio? Sí, tiene muteado el micrófono, parece. ¿No? ¿Tenemos ahí alguna dificultad con el Zoom? Bueno, vamos a tratar de retomar el contacto. Lo cierto es que muchos fueron sorprendidos ayer con este anuncio que hace China y que anuncia exención del visado para Brasil, Argentina, Perú, Uruguay, Chile. Hay que decir que China es uno de los países más férreos con sus fronteras y por eso es que ha llamado la atención esta noticia. Retomamos con Claudia Labarca. Ahora sí, Claudia. Sí, ahora sí parece. Sí, ahora la escucho perfecto. Bueno, Ahora sí. ¿qué tal? Muy buenos días. Parto de inmediato, Buenos días, Dawn. parto de inmediato con las consultas porque, bueno, muchos se han sorprendido con esta decisión que se toma además con 5 países de América Latina. ¿Por qué China tiene esta apertura con nosotros, con este lado del mundo? A ver, China no es nuevo que tiene una apertura con América Latina. Desde los principios del 2000, China comienza a intensificar las relaciones con América Latina. El 2008 tiene un documento muy importante que empieza a hablar de cooperación con China y América Latina en varios sentidos, pero particularmente en el área económica. Empezamos con cooperación comercial, ahora estamos con inversiones y servicios, etcétera. Por lo tanto, a mí no me sorprende tanto, porque además estamos en un momento en donde China aprovecha, digamos, este retiro porque esto es un tema geopolítico al final, este retiro de Estados Unidos o estos problemas con Estados Unidos, entonces China ve como una oportunidad, pienso yo, intensificar aún más las relaciones con América Latina. Piensa tú que es nuestro primer socio comercial desde hace muchos años, lo mismo con el Perú. Recientemente se abre el puerto de Chancay en Perú, que es un megaproyecto de infraestructura dentro de la Ruta y la Seda, que es este programa que tiene China para intensificar la conexión entre distintos países del mundo con China. Así que no me sorprende mucho, pero sí, fíjate que es algo que es contenido, es decir, es un periodo de prueba hasta el 2026, no es eternamente. Claro, dura solamente un año, pero la pregunta que uno se podría hacer, Claudia, es si no existiera Donald Trump, si no existiera un Estados Unidos bajo la égida de este personaje tan controvertido y que ha golpeado tanto la mesa en estos primeros días, ¿China habría tomado esta medida o depende mucho de lo que pasó en la Casa Blanca? Claro, yo lo que pienso es que China ya lleva un camino y a lo mejor la existencia de Donald Trump apura este camino o ayuda a China a intensificar este camino, pero el camino, como te decía, de relacionamiento de China con América Latina tiene ya 20 años y se ha intensificado mucho, no solo el turismo. Mira, yo recuerdo la primera vez que fui el 2008 a China, y esto es anécdota, la primera vez no había fila en la embajada para tener una visa. Uno iba, le da la visa, da sus papeles sin ningún problema. Tú vas ahora, la embajada china está en Providencia, en Pedro Valdivia, y hay una fila bastante más larga. Y eso demuestra cómo se han intensificado los lazos, no tanto de turismo, sino que más bien comerciales, que es como el punto central. ¿Y es un riesgo pasar de lo comercial a lo migratorio, de permitir que los chilenos vayan a China? Mire todo lo que estamos viviendo con Estados Unidos, que también tenemos libertad de acceso con el famoso Visa Waiver y permanentemente vemos a chilenos en las noticias en Estados Unidos vinculados a crimen, a robos principalmente. ¿No se corre el riesgo de que pase eventualmente lo mismo con China? Dado el tipo de gobierno que existe en China, la verdad es que no existe casi crimen. Por Y eso es la una verdad es que oportunidad quizás para algunos, pues, por eso le pregunto. yo lo dudo, porque las penas son muy altas. Hay que ser bastante arriesgado para intentar hacer algo así en China. Y si así lo fuera, probablemente China tomaría decisiones inmediatas. China es un gobierno cuya estructura le permite tomar decisiones rápidamente, digamos. Entonces, no creo que eso vaya a suceder. Ya.
Claudia, y usted que conoce bien la cultura china, ¿qué es lo que probablemente van a mirar o escrutar de nosotros, de Brasil, de Argentina, de Uruguay y de Perú a la hora de mantener o no esta apertura a la frontera? Porque usted lo decía, esto va a durar un año, dura hasta el 31 de mayo del 2026. El 26, Ahí se hará un sí. balance y dirán, este sí, este no. Me imagino yo que así será el gobierno chino. ¿Qué es lo que se mira? Sí, ¿Qué es lo que se va a ponderar? ¿Si es que uno va a mirar la muralla china o se ponderan otras cosas? Eso. A ver, esta visa, la visa, tanto la que había que hacer un trámite, que además es súper importante que la gente sepa, no era un trámite súper engorroso, no era como cuando uno antiguamente tenía que ir a la embajada de Estados Unidos, por ejemplo, y tenía que tener entrevista y tenía que poner su cuenta bancaria, todo. El trámite hasta ahora, para ir a China de la visa es muy simple, no es algo engorroso, o sea, no hay mucha diferencia. No conozco a nadie que le hayan negado la visa a China, no sé si me comprende. Ahora, ¿en qué se van a fijar? ¿En qué se van a fijar? Probablemente van a analizar si esto aumenta o no los lazos y la cooperación, porque lo que quiere China en América Latina es no solo mantener su influencia, sino aumentarla. Y China siempre ha determinado tres grandes áreas. La primera área es la comercial, la segunda es la de inversión y la tercera es la cultural. Y eso son pilares básicos de la relación de América Latina con Chile o sea, con China, perdón, y particularmente de Chile con China. Entonces yo creo que lo que van a ver es si esto beneficia ese objetivo que tiene China o no. Ya, y desde este lado del mundo, desde la Cancillería chilena, ¿debe haber reciprocidad a estas medidas que está tomando China? ¿Deberían entrar los chinos acá con total libertad como lo vamos a poder hacer nosotros, por lo menos, de acuerdo a lo que se indica? Bueno, yo no soy de la Cancillería, así que es difícil opinar en nombre de una Pero es un institución riesgo, chilena que está relevante. pero perdón, Claudio, pero es un riesgo que Chile no lo haga porque la diplomacia es la diplomacia. La diplomacia es la diplomacia. Chile ha sido bastante generoso en la entrada de migrantes chinos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el fenómeno de los malls chinos, que todos los dueños son chinos, los malls chinos, que tú lo ves a la vuelta de la esquina, lo ves en los pueblos chicos, lo ves Sí. en los mega malls, etcétera, indica que hemos sido bastante amables con la migración china, porque además la migración china es muy trabajadora. Los chinos vienen mucho a trabajar acá. Tú ves también todo el tema que se está organizando en torno al barrio Meix, hay asociaciones ya de chinos en torno al barrio Meix, etcétera. Oiga, y tomando ese punto, ¿por qué es tan fuerte y tan estrecha la relación entre China y Chile, que ya lleva 55 años y que no se disolvió ni siquiera en los tiempos de la dictadura militar? Hasta Pinochet mantuvo los lazos con China, que de repente impresiona cuando uno lee ese dato. ¿Por qué? Mira, es muy impresionante cuando uno lo lee, pero hay que entender el momento geopolítico de los años 70, ¿no? En los años 70 China estaba muy aislada, muy aislada. Piensa que antes de Deng Xiaoping, que fue a finales de los años 70, China tenía una política de puertas adentro, ¿no? Estábamos además en un contexto de Guerra Fría donde la Guerra Fría era entre dos potencias, era la Unión Soviética de esa época y Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con Chile? En ese momento se encuentra bajo la dictadura de Augusto Pinochet, ¿verdad? También en un contexto muy aislado. Muy aislado. Por lo tanto, y habían ciertas relaciones comerciales, por ejemplo, con Madeco, con la industria maderera, anteriormente con el salitre, estaba comenzando el tema de cobre. Y una cosa que es importante que se entienda, que la política exterior de Chile con China y viceversa ha sido una relación muy pragmática, muy poco ideológica. Entonces tú te das cuenta que da lo mismo el gobierno chileno de turno, sea de derecha, sea de centro, sea de izquierda, la relación con China sigue siendo prioritaria y se mantiene en esos términos súper pragmáticos. Chile no opina de la política interna de China, no opina de los conflictos, porque sabemos que tenemos una relación comercial que hay que cuidar y que hay que profundizar, porque como te comenté, la inversión extranjera está aumentando, la inversión china extranjera en Chile está aumentando en
temas críticos. El comercio con China es nuestro principal socio comercial. Nosotros somos los principales exportadores de cerezas, por ejemplo, a China. Entonces, esta es una relación que no importa el gobierno de turno, pero se cuida, ¿no? Y eso es lo mismo que pasó durante los años 70 con los gobiernos, tanto chilenos como chinos. Y hay una anécdota, fíjate, hay una anécdota cuando es el golpe de Estado. Aquí en Chile, China no lo condena, manda condolencias a la viuda de Salvador Allende, manda condolencias, pero emite un comunicado muy pragmático, ¿no? Que no va a interferir en la política interna de Chile, etcétera, porque te vuelvo a repetir, la relación Chile-China es muy pragmática, muy poco ideológica. Oiga, y esta apertura que tiene China con estos 5 países de América Latina, entre los que estamos nosotros, que está Chile, por supuesto, ¿tiene que ver con una apertura también interna o al interior de China todavía es férreo el control del Partido Comunista y del gobierno, donde se restringen las libertades, donde no hay Facebook, no hay Twitter, no hay Instagram, no hay prácticamente redes sociales? Hay redes sociales, pero son redes sociales chinas, De ellos, que claro. son Sí. homólogas ¿cómo se llama? Está lleno. De Pero hecho, uno va son con los esto, Taikon. uno va con el celular y si uno no tiene un sistema para poder trazar una conexión por otra No parte puedes del mundo, no, acceder. no tienes nada acá, no tienes No, WhatsApp, no tienes nada. no, ¿Eso sigue no puedes así acceder. o se Eso ven sigue señales de siendo así. apertura? No, yo no veo señales de apertura. Yo Ya. veo que sigue siendo así. Y de hecho lo que sucede es que tú tienes que pensar, Daor, que esta es una relación asimétrica. Nosotros los países de América Latina, en relación a China, estamos en una condición de simetría. La potencia es China, no nosotros. Entonces lo que sucede para el intercambio comercial, el intercambio amistoso, es que nosotros los latinoamericanos tenemos WeChat en nuestro teléfono, pagamos con Alipay. O sea, yo aquí con mis amigos chinos tengo el WeChat. No pretendo que ellos se las ingenien para hablar conmigo por WhatsApp, ¿me entiendes? Sí. Entonces, no significa una apertura en ese sentido, porque en realidad lo que nosotros hacemos como América Latina es ajustarnos a ese tipo de condicionantes, ¿no? Y entonces tú vas a China ahora, por ejemplo, y todo se paga digitalmente, es bien impresionante. Tú, por ejemplo, hay mendigos y tienen un QR colgando y tú le pagas con el QR. Casi no existe la plata, las tarjetas de crédito es como dinosauricas. Entonces, lo que uno tiene que hacer es que uno se tiene que instalar el método de pago que ellos usan, ¿me entiendes? Por Sí. este tipo de relación asimétrica. No es que nosotros vayamos, no es que China vaya a cambiar sus políticas internas por nosotros. Claudia Labarca, de la Facultad de Comunicaciones de la UC, muchas gracias por ayudarnos a comprender esta decisión que toman los chinos, que vamos a ver si es relevante o no, habrá que esperar un tiempo para ver si se incrementó el turismo, el comercio y todo lo que me imagino que están las expectativas de las autoridades de ese país. Gracias por esta conversación, que le vaya muy bien. De nada, con mucho gusto. Gracias, buen día.